2, 13. Bueno, aquí estamos reunidos los hombres, hombres de bien. Quiero que hoy me acompañe, y le pido el favor que me acompañe a la carta de Filemón. Una carta que le escribe Pablo a Filemón, porque hoy vamos a tratar de conocer y de mirar el ejemplo de Filemón, de lo que está escrito en la palabra como tal, y sobre todo, pues tomar el ejemplo de este hombre, porque Filemón, según lo que se escribe en la Biblia, y pues para quedar usted en la Biblia, déjame decirle, ¿no? O déjame decirte, perdón. Bueno, muy bien. Entonces, Filemón, título de aplicación para los hombres de bien. Filemón, un hombre de bien. Bien, vamos a orar. Padre, ponemos en tu mano este tiempo y te pedimos de corazón tu guía, tu dirección. Permítenos extraer de esta porción de tu palabra, Señor, las enseñanzas que son pertinentes para que nosotros como hombres podamos, Señor, llevarlo a la práctica, podamos recibirlo de ti a través de tu Espíritu Santo, podamos entender y comprender lo que tú quieres para nosotros. Oramos pues Dios en el nombre de Jesús, guíanos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Y nosotros los hombres de bien decimos amén. Bueno, vamos a ver un personaje entonces que nos va a facilitar reconocer nuestra posición y nuestra condición de hombres y también desarrollar y poder desarrollar el rol de hombres de bien. Vamos a ver este ejemplo de este hombre que, así como nosotros decidimos llamarnos cristianos, él también decidió hacerse llamar cristiano. Y estuvo ubicado en unas posiciones diferentes y que nos sirve en este momento preciso para poder entender que estando en roles distintos o en ubicaciones, es decir, cuando hablo de ubicaciones no solamente es en ciudades o en departamentos o en países, sino también en la universidad, en estudio de colegio, bachillerato, como padre, como hombre soltero, ¿cierto? En fin, que estuvo y ocupó unos roles diferentes y en situaciones y circunstancias bien particulares, porque Filemón vive en la época de Pablo, ¿cierto? Y en la época de Pablo está el Imperio Romano. En el Imperio Romano hay esclavos, hay jefes, hay patrones, ¿cierto? Bien, entonces vamos a mirar el ejemplo a seguir de don Filemón. Eso nos debe invitar a reflexionar sobre nuestra posición y nuestro compromiso con Cristo y frente a lo que decimos nosotros llamarnos creyentes y sobre todo cristianos. Porque de acuerdo a la palabra, nosotros como hombres a veces nos dejamos permear o nos permitimos permear por el Espíritu Santo, pero se nos baja rápido la emoción, no se nos baja rápido como el ímpetu, y la idea es que permanezcamos así. No es que yo no vengo a decirle hoy es el día que tú vas a lograr tal cosa, no, porque no soy de ese corte y no soy de ese tipo y ustedes me conocen, pero sí que nos permita la palabra saber que permanecemos y debemos permanecer siempre siendo los mismos y siendo estables, no un día así, otro día asado, porque hoy no estoy así, porque hoy no estoy asado. Entonces hoy un día predico la palabra, la practico, otro día no la practico, y entonces otro día sencillamente no reconozco ni siquiera quién soy. Bien, Filemón es un nombre no muy conocido en el Nuevo Testamento, sin embargo es nombrado y le envían una carta. Lo que sabemos realmente es lo que está escrito en la epístola y dos lacónicas oraciones que se encuentran en Colosenses. Primer capítulo, ¿quién era Filemón? Bueno, para reconocer quién era Filemón tenemos que ir de nuevo a la carta, ¿no? Entonces, usted va a decir, pastor, pero usted no arrancó, no inició leyendo una porción. No tenemos que hacerlo igual todas las veces, ¿ok? Muy bien. Era un gentil, es decir, no era un judío, era un gentil. Vivía en la ciudad de Colosas, o vivía como tal en esa ciudad, por eso se le llama Colosenses, porque vivían en Colosas, ¿cierto? Y está ubicado básicamente en la región de Frigia, ¿ok? Según se describe en el mismo libro de Colosenses, capítulo 4, verso 9, y en el verso 17, allí se cita de nuevo a Filemón y se considera que, como está en Colosenses, y como Pablo escribe a los colosenses, y como Pablo le escribe a Filemón de manera directa, pues entonces entendemos que es el mismo Filemón del que está hablando el libro o la carta a Colosenses, perdón. Si usted y yo vamos entonces a Filemón y nos encontramos, y quiero que usted se ubique allí en la carta a Filemón, nos encontramos en los primeros versos, dice: Pablo, prisionero de Jesús, de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti,
querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apía, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Aquí lo que podemos entender es que hay una estrecha conexión entre Apía y Arquipo, que según se puede deducir fuera una su esposa y el otro el hijo de los dos. Es decir, Apía era la esposa de Filemón y Arquipo el hijo de estos. Por favor, no le va a colocar a su hijo Arquipo. Bueno, ya es un asunto suyo. Pablo lo tenía en gran estima y lo llama amado y lo llama colaborador. Fíjate que Pablo le dice a ti, amado, querido Filemón, compañero de trabajo. Le está hablando con afecto y le está hablando a una persona que realmente conoce, ¿cierto? Luego, en el verso número 2, dice Pablo a la hermana Pía, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Entonces, no solamente le está haciendo un saludo y le está dando una mención básica y directa a Filemón, sino le está diciendo también a aquellos que se reúnen en tu casa. Recuerden que nuestro reino privado es nuestro núcleo esencial y nuestro primer y más grande ministerio. Entonces, si yo te escribo una carta, entonces digo a fulano de tal, a tu esposa y a aquellos que se reúnen en tu casa, ¿cierto? Bueno, muy bien. Vayamos a los versos siguientes. Dice, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Verso número 4. Siempre doy gracias a Dios, a mi Dios, perdón, al recordarte mis razones. Entonces es un hombre que no pasa desapercibido en la vida de Pablo, es un hombre que llama y que mantiene en su mente y en su corazón, ¿cierto? Así lo hacemos nosotros, ¿no? Yo no te llamo y te digo, yo estoy orando por ti, sino oro por las personas que en principio el Señor me pone en mi mente y oro también por aquellas personas que siempre tengo presente y que siempre están cercanos y con los cuales estamos tratando de manera continua. Por eso algunas personas llegan a la iglesia, reciben la palabra y salen corriendo. Oye, espérate, no te vayas, ven. Ven, porque es bien importante esta situación de relación como creyentes, como amigos. No es para meterme en tu casa ni para meternos en tu casa. Y tú de pronto dices, pastor, pero es que yo vivo en Egipto, porque tenemos gente que nos sigue desde Egipto, ¿cierto? Pastor, pero es que yo vivo en Estados Unidos, o yo vivo en Bogotá, o yo vivo en Barranquilla. No, podemos hacerlo por mí, podemos hablar y conocernos. Y si llego un día a viajar y te digo, oye, voy para tal lugar, nos podemos ver, claro, podemos compartir. Porque hoy en día las comunicaciones nos permiten reunirnos y estar más cerca unos de otros, ¿cierto? Pero entonces fíjate que aquí dice que el Señor siempre le coloca a uno, y Pablo lo refiere aquí y lo acabo de mencionar, pone en la mente de nosotros cuando estamos orando, y no lo digo solamente por mí, a ti también te puede estar sucediendo, te ha podido pasar. El Señor coloca en nuestra mente una persona por la cual oremos en particular o una situación en particular que quizás desconocemos y que oramos sencillamente por ellos. ¿Qué más dice aquí Pablo? Verso número 5. Porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos. Fíjate que aquí este hombre no solamente es reconocido por Pablo, sino también es reconocido por otros que han sido reconfortados por él, ¿cierto? Y mire lo que le dice Pablo, yo estoy pidiéndole a Dios por el compañerismo. Por ese compañerismo dice que brota tu fe, pero dice que sea eficaz, o sea, que no simplemente sea efímero, que sea simple mencionado, porque hay mucha gente que dice, sí, mire, pastor, tal cosa, o mira, fulano de tal cosa, y es simplemente de labios para afuera. Nosotros como somos creyentes, y cuando somos creyentes, lo decimos realmente de corazón, de adentro hacia afuera, ¿ok? Y dice que sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Y es un momento específico en el cual Pablo está diciendo, oye, reconozco que nosotros hemos vivido, reconozco que estamos pasando o hemos pasado por situaciones particulares, y eso que ha pasado, tú lo debes hacer eficaz frente al amor que tienes para con otros. ¿Qué más está hablando aquí el señor Pablo de Filemón? Bueno, verso número 8 y siguiente, dice, por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer. Y es que aquí Pablo es autoridad de Filemón, ¿cierto? Dice verso número 9, prefiero rogártelo en el nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo. Verso número 10 dice, te suplico
por mi hijo Onésimo. Y aquí quiero parar un momento porque estoy centrado en los versos 8 y 9. Este es un hombre que realmente se ha convertido y ha sido convertido por el ministerio de Pablo. Entonces, algunos de ustedes han sido convertidos por el desarrollo de mi ministerio. Algunos se están desarrollando en el ministerio a través de los videos y a través de las predicaciones que estamos colgando en las redes sociales. Pues a través de este ministerio. Entonces, si hay algo particular en lo cual yo puedo pedirte, por ejemplo, hey, acompáñame en oración por esto, hey, te pido que nos apoyen, yo creo que lo merezco porque me he esforzado, o nos hemos esforzado junto con mi esposa por ser aquellos pastores que no solamente nos entregamos para enseñar la palabra del Señor, sino también para ser ejemplo tuyo. Y de pronto dirá alguno, pero es que yo te conozco solamente por redes sociales. Bueno, pues a través de las redes sociales y a través de nosotros como quienes somos en la ciudad y como quienes somos como pastores, también nos has podido identificar de manera clara y concreta. El verso número 2 dice, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Y aquí entonces Pablo está haciendo una intercesión. Y Pablo entonces le dice a este hombre, a Filemón, hey, Filemón, yo reconozco quién eres tú. Tengo una estrecha relación contigo, ¿cierto? Te tengo en estima. Sé que eres un colaborador y sé que has estado trabajando juntamente con nosotros en lo que es el desarrollo del ministerio de la iglesia. Dice también Pablo que la iglesia ha facilitado en su casa para que la gente se reúna en ese lugar. Y dice también que es un hombre caritativo y dado la hospitalidad para con otros. Lo leímos en el verso anterior, ¿cierto? Porque habla de ese amor eficaz, ¿cierto? Habla de ese compañerismo que brota de su fe. ¿Para qué? Para que muchos más, mediante el reconocimiento de lo que han compartido, puedan conocer también de Cristo. Y por eso nosotros como iglesia no somos tanto de dar enseñanzas de manera continua en discipulado y de venir tratando temas de discipulado continuamente, sino más bien nos reunimos y compartimos. Más bien buscamos estos medios para que nos conozcamos y para que podamos interactuar. Por eso, en algunas ocasiones, como lo vamos a hacer ahora más tarde y enseguida de terminar esta enseñanza, nos vamos a reunir a través de un Meet para que hablemos, para que compartamos. Algunos desafortunadamente escuchan y dicen, no, me retiro o me voy, no quiero hablar en el Meet. Pero es que ahí es donde nosotros nos formamos como personas, como amigos y establecemos lazos de amistad. En el WhatsApp nos podemos estar mandando mensajes, podemos estarnos comunicando a través de una llamada telefónica. Pero en estos momentos que estamos en esta virtualidad y en este encierro, porque las cosas están bastante complicadas en nuestro país, en nuestras ciudades, entonces es el medio por el cual podemos comunicarnos y hacernos, digamos, amigos y compartir esa amistad, ¿cierto? Esa hospitalidad. Ahora, la hospitalidad no simplemente tiene que ver con el hecho de ven, te recibo en mi casa, porque algo que nos sucedió junto con mi esposa en este momento de enfermedad que pasamos con la pandemia y que incluso nos han venido recordando en estos días nuestro propio cuerpo, hey, con calma, porque llegan a veces dolores de cabeza, llegan a veces momentos de fatiga, es decir, momentos en los cuales uno dice, me toca parar un poquito. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, personas que nos han enviado algunas cosas, que nos han regalado algunas cosas, algunas otras personas, por ejemplo, nos hicieron llegar algunos medicamentos, en fin, vimos el amor de muchos y esa forma tan particular de compañerismo que se demostró por parte de unos. Ahora, no es obligación de todos, sino tiene que nacerte y tiene que nacernos. Ahí lo vamos a ver un poquitico más adelante. ¿Qué más? Aquí en el verso número 2 y siguientes, te lo envío de vuelta. ¿A quién envía de vuelta? A Onésimo. Y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirva en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Verso número 14. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, escuche bien aquí, sino espontáneo. Entonces, a veces las personas se sienten obligadas porque el pastor dijo esto, no hicimos esto. No te sientas obligado, debe ser espontáneo. Verso número 15, tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo para que ahora lo recibas para siempre. Verso número 16, ya no como a esclavo, sino como a algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti como persona y como hermano en el Señor.
Entonces vemos aquí a un hombre que es compasivo, vemos a un hombre que es convertido por el ministerio de Pablo, vemos a un hombre que es caritativo y da la hospitalidad para con los demás, vemos a un hombre que permite que la iglesia se reúna en su casa y que promueve el desarrollo de la iglesia, vemos a un hombre que es amado y que es colaborador y que no solamente se queda ahí como yo soy uno de esos, no, sino que forma parte de esos, ¿ok? Veamos el verso 20 y 21. Bueno, aclaremos aquí porque algunos de pronto están como perdidos y dicen, bueno, ¿y dónde salió ese señor Onésimo? Bueno, recordemos que al comienzo les mencioné que estaban bajo la sede del Imperio Romano y en esa época existía la esclavitud. Entonces hablemos de que Onésimo era esclavo de Filemón. Y aquí Onésimo parece ser que tuvo un rifirrafe, una situación que no se escribe claramente en la carta de Filemón, pero a la cual Pablo le permite interceder por Onésimo ante Filemón. Fíjate que este hombre, Onésimo, tenía la condición de esclavo, es decir, en esencia no tenía ningún valor. Pero Pablo dice, te sirve a ti y me sirve a mí. Yo quisiera retenerlo porque me sirve para el desarrollo del ministerio, pero te lo entrego a ti porque nos sirve a los dos. Entonces le dice, no lo recibas como tal, sino ahora como un hermano. Entonces no es que deje de ser esclavo, sino que lo mire con unos ojos diferentes y que cambie su manera de ver los asuntos particulares y sobre todo que le perdone la vida porque Onésimo había abandonado su lugar de su patrono, de su dueño. Entonces si Onésimo era esclavo y había abandonado su lugar, Filemón podía mandarlo a matar. Así es sencillo. Pero ¿qué dice Pablo? Yo reconozco que tú eres un hombre compasivo. Y como yo he enseñado a tu vida, como yo te he compartido, y como por medio mío llegaste a conocer de Cristo, entonces tengo un derecho. Sin embargo, no lo pido como un derecho, sino te lo pido para que tú lo hagas de manera espontánea. Es como cuando yo les estoy hablando y les enseño algo en particular. Les digo, oiga, podemos hacer esto, necesitamos hacer esto, queremos conseguir esto, aquello y lo otro. Espontáneo. Voy a tocar un temita que parece siempre incómodo, pero que tengo que enseñarlo igual. Como por ejemplo cuando hablamos de los diezmos y las ofrendas. Es espontáneo, o sea, a usted debe nacerle, mi querido hermano. Y hemos enseñado, y no solamente lo enseñamos en la palabra y soportado con la palabra, sino que lo enseñamos con ejemplo junto con mi esposa. Entonces debe nacernos y debe cumplirlo. Ahora, ya es un asunto particular. No somos de las iglesias que publican quienes adeudan o quienes están debiendo y quienes dejaron de diezmar y quienes volvieron o quieren bajarlo. No, no somos de esos. Pero sí llamamos a cuentas a la persona y le decimos, hey, trata tú esto con el Espíritu Santo y ponte pilas con esto. ¿Por qué? Pues porque llegaste a ser libre por medio de Cristo, entonces sé libre de manera total. Miremos entonces ahora verso número 20 y 21. Entonces estamos aquí. Sí, hermano, que reciba aquí, dice Pablo, dice que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Entonces es un hombre que en un momento determinado va a ser agradecido y al ser agradecido con Pablo va a poder obedecer. Y le dice Pablo, sí hermano, que yo reciba algo tuyo. Vuelvo y aclaro, no te estoy diciendo que ahora me des cosas, no. No, para nada. Estoy hablando de qué es lo que sucede con Filemón y vamos a entender esto de Filemón, porque Filemón es, primero, un discípulo de Pablo, un hombre que permite que en su casa se reúna la iglesia. Es un hombre que en un momento determinado facilita el proceso de la iglesia dentro de su casa y la esparce y la entrega y la lleva a otros. Es un hombre que es compasivo, es un hombre que es agradecido. Y es un hombre que por el hecho de ser discípulo de Pablo va a tener en cuenta las palabras de Pablo. Versos número 23 y 24. Es un hombre que es dado a la amistad. Mire lo que dice aquí. Además de eso, prepárame alojamiento, porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Es decir, a Pablo no le da pena ni temor decirle, a propósito, voy a ir a llegar a quedarme en tu casa. Ahora, tú sabes que yo no lo hago, pero estoy hablando aquí de un hombre que no se limita y no se cohíbe, sino que por el contrario está abierto a lo que el Señor le está entregando. 23. Te mandan saludos Epafras, mi compañero de la cárcel en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis compañeros de trabajo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Entonces fíjate que es un hombre dado a la amistad. No es un hombre que solamente se queda con este corrillo o con este grupito o que venga, hablemos nosotros, porque terminamos pareciéndonos como a esos guetos en donde
hay un lugar y dentro de ese lugar hay otros y dentro de esos otros hay otros más. Ahora, tú y yo podemos tener personas más cercanas que otras, sí, claro que sí, como pasó con el Señor Jesús y lo hemos enseñado igualmente. Sin embargo, no es un grupo cerrado, no hay roscas, debemos ser abiertos. Entonces algunos solamente tienen, a estos, es que con estos, no, que con aquellos, que no, que hay. Oye, estamos en la iglesia y para eso tenemos Rocafé. Estamos en nuestra ciudad o en nuestro país y nos encontramos con unos, nos encontramos con otros, pues entonces saludémonos. Ahora, si no te saludan, pues despreocúpate, despreocúpate. Ahora, si te saludan mucho, pues bueno, qué bueno. Ahora, si te saludan poco, pues bueno, tú no vives por el saludo, tú vives por Cristo, porque tú y yo vivimos para servir a nuestro Señor. Ahora, fíjate que cuando habla de la iglesia que está en tu casa, en otra traducción dice el grupo de cristianos que se reúnen en tu casa. No somos iglesia de reunirnos en casa, no somos iglesia de hacer células. Nosotros lo que hacemos es trabajamos con grupos pequeños o con, digamos, dentro de los ministerios de edificación, como son casados, timoteos, como son, bueno, ya mencioné casados, hombres de bien, ¿cierto? Nos reunimos en grupos y nos dividimos cuando estamos en la iglesia. Pero ahora, por medio de la virtualidad, lo estamos haciendo a través de las personas que nos acompañan como siervos y tenemos unos pequeños grupos en los cuales trabajamos y desarrollamos esas actividades. ¿Por qué razón? Porque si tenemos una gran cantidad de personas en un solo lugar y trabajamos todos en común, pues no es lo mismo poder darle y atender a todos. Entonces lo que hacemos es que partimos los grupos y trabajamos en eso que llamamos grupos pequeños, pero nunca nosotros desarrollamos células o acciones de discipulados o de enseñanzas en las casas, porque se termina, uno, desdibujando la enseñanza de Cristo, y dos, se termina convirtiendo en una microiglesia en donde terminan imposición de manos, terminan exigiendo diezmos, ofrendas, y así los exigen, en donde terminan colocando nuevas doctrinas y se termina en una locura. Así es de que nosotros, como ya conocemos y hemos visto las experiencias, evitamos ese tipo de situaciones particulares. Es posible que la misma iglesia entonces tuviera que usar varios hogares porque al comienzo de los primeros 3 siglos de la iglesia no había edificios destinados como tal. Y los judíos no permitían ya el desarrollo de la enseñanza del evangelio dentro de las sinagogas, para nada. Sin embargo, ellos como aquellos que eran judíos, pero siendo creyentes, es decir, siendo cristianos, tenían la responsabilidad de reunirse en las sinagogas para leer la palabra. ¿Ok? Y para usar el mensaje. Ya después entonces se construyen finalmente las iglesias para los cristianos y los cristianos empiezan a desarrollar el culto cristiano y por eso Pablo deja instituido el culto cristiano, que es lo que nosotros leemos cuando bendecimos la cena del Señor. Hay algo que también tenemos que tener presente y es que muchos cristianos sirvieron o permitieron a través de su hospitalidad, sus cajas sirvieron de albergue para que si algún cristiano estaba cerca, entonces pudiera hospedarse allí y pudiera quedarse en la ciudad mientras desarrollar alguna actividad, ya sea de oficio, de negocio, alguna particularidad. Y entonces las personas decían, puedes quedarte en mi casa y lo recibían con hospitalidad. Eso también es un mandato del Señor porque Jesús dice, recibe al extranjero. Dice, pero no hagas lo que hace el extranjero. ¿Ok? Atiende al extranjero, pero no hagas lo que hace el extranjero. Es decir, no siga sus dioses ni su cultura. Vemos el ejemplo de estas personas que ofrecen sus casas para hospitalidad o para albergue transitorio, temporal de algunos, porque de pronto algunos dicen, no, es que el Señor me dijo que viniera a hospedarme en tu casa. ¿Cuánto tiempo? No, hasta que Él me diga. No, estoy hablando de casos puntuales, ¿cierto? Vemos el caso entonces de Aquila y Priscila en Romanos 16:5 y también de Ninfa en la Odisea, en Colosenses 4:15 se cita. También el ejemplo de Gallo en el libro de Romanos capítulo 16, verso número 13. Quiero destacar unas características especiales aquí primero de Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo era discípulo de Cristo. Pablo era un hombre que estaba enseñando y está llevando el evangelio a los gentiles. Era un hombre maduro en la fe. Era autoridad para muchos porque era finalmente el discípulo que estaba enseñando y que llevaba las buenas nuevas. Pablo es aquel que es un hombre que es respetuoso, pero que es exigente en el cumplimiento de la palabra y reconoce el valor del creyente. ¿Ok? Pregunto, hago una pequeña interpretación aquí. ¿Será que nosotros, o será que al igual que Pablo, nosotros hemos sabido ser autoridad sin abusar de ella y hemos podido ver a los demás hermanos en la fe sin importar su posición socioeconómica? Porque algunos dicen, no, es que
es de estrato tal, entonces con él no me meto. Es que este trabaja en tal parte, con él no me meto. Aunque voy a aclarar algo, nuestra iglesia no tiene esa situación. Nuestra iglesia todos somos iguales y todos nos queremos y todos nos saludamos por igual. Eso es lo que algunas personas dicen, no, pues es que yo trabajo en tal parte, entonces yo mejor no me quedo con él. No, sí, acércate y saluda, comparte y hazte amigos. Ahora, si tu propósito es hacerte amigo para conseguir trabajo y conseguir negocios, no vayas con esa intención, porque entonces estás dibujando lo que es el sentido mismo de la amistad. Entonces mi pregunta va, ¿será que como nosotros, como Pablo, siendo autoridad para muchos y sin llegar a abusar de ella, hemos podido, sin importar la situación socioeconómica de los demás, hemos tenido la oportunidad de tratar a los demás como iguales? ¿Será que nosotros realmente, como Pablo, nuestra vida refleja realmente el ser cristiano? ¿O somos simplemente seguidores de Cristo? Porque es que seguidores de Cristo hay muchos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Viva Cristo, bendecido el Señor. Pero entonces se la van haciendo largas letanías, largas oraciones, largos encierros, largos ayunos, pero no cambian. Recuerda que el cristianismo es un estilo de vida y el cristianismo nos lleva a un cambio, a una transformación, a abandonar nuestro pasado y dejar atrás lo que teníamos. No somos religiosos. Nosotros desarrollamos algunas acciones de tipo religioso, pero no somos religiosos. Es que el religioso es el que repite, el que hace cosas, el que busca cosas para obtener algunas cosas. No, nosotros ya lo que necesitamos obtener ya lo obtuvimos. Salvación y vida eterna. Perdón de pecados. Amén. Muy bien. Miremos unas características de Onésimo que nos las da a conocer el mismo Pablo. Es un esclavo fugado, pero es confiable. ¿Por qué? Porque vuelve a su patrón. Vuelve a su patrón. En otras palabras, el que le lleva la carta a Filemón es el mismo Onésimo. Y es un hombre que es realmente convertido. ¿Por qué? Porque trabaja en procura del Evangelio. Y dice Pablo, me sirve a mí también, pero te lo envío a ti. Recuerdo que cuando se sucedió la emancipación, es decir, la declaración a través de Abraham Lincoln en los Estados Unidos, la declaratoria de la libertad y el fin de la esclavitud, existieron tres tipos de esclavos, o se vio a tres tipos de esclavos, o se reconoció a tres tipos de esclavos. Uno, el que dice yo no conozco nada de eso, no sé qué es eso. Dijeron que llegó la libertad, que ya hay emancipación, que somos libres. No. Yo sigo estando como estoy, sigue siendo esclavo. Otro dijo, yo no conozco sino la esclavitud. Yo me quedo donde estoy mejor. Es más bueno lo malo que de pronto algo bueno que venga por ahí. Entonces, sigo como estoy. Pero hubo otro que dijo que somos libres, que ya no hay más esclavitud, que ya ahora puedo hacer lo que quiera, que puedo incluso comprar una propiedad y sí, eres libre. Hasta luego. Y se va. Este caso de Onésimo es aquel que aprende a pesar de que tiene bajo su tutela y su propiedad Filemón toda su vida, dice yo soy esclavo de Cristo, soy libre. Y por eso puede ir libremente a donde Onésimo y decirle, he vuelto para servir y para servir a la obra del Señor. Interesante, ¿cierto? Muy bien, preguntémonos aquí algo, mi querido. ¿Será que nuestra vida podría reflejar la misma actitud de Onésimo? Libre del pecado, libre de la muerte, libre de las ataduras, libre de toda condenación. Ser capaz de volver a donde un jefe o una autoridad y decirle, mira, ¿sabes qué? Yo me equivoqué y aquí vengo a trabajar de la mano nuevamente contigo. O terminaremos hablando mal de esa autoridad y terminaremos hablando mal de aquellos y renegando de aquellos y sencillamente desperdiciar o perder la oportunidad que nos está entregando de llevarle el evangelio a aquel. ¿Será que nosotros podemos ser recomendados de la misma manera como, sin temor alguno, Pablo recomienda a Onésimo sin que vaya a ser defraudado? ¿Será que yo puedo decir esto de ti y tú llegas y mira, es que el pastor me está diciendo esto de mí? ¿O será que una persona puede decir, mira, es que esta persona es así, esa, vaya para allá, y usted no lo va a defraudar, es decir, no lo va a hacer quedar mal, no van a decir, pero usted me recomendó ese tipo, qué cosa tan mala, chismoso, peleador, reniega, vive en quiña, toda vive en problemado, uy, qué cosa tan molesta ese señor? ¿Será que es eso así? Segundo capítulo.
¿Qué ejemplo nos deja Onésimo? Bueno, en esencia, nos deja el ejemplo de un cristianismo en acción. Aquí vemos a un hombre que pone en práctica el Evangelio y un hombre que su vida refleja el Evangelio de Cristo. Entonces ahora vamos a ver cómo nosotros podemos llevar a la práctica y de qué manera la encontramos en la palabra del Señor. ¿Les parece? Recordemos primero que usted y yo tenemos que tener siempre presente de dónde fuimos sacados. Recuerda la piedra donde fuiste tallado, dice la palabra del Señor. Y debemos corresponder entonces a la confianza de Dios y a los demás creyentes. Porque es que una persona dice, ¿tú eres creyente? Sí, sí, yo soy creyente, yo voy a una iglesia cristiana, yo hago devoción. Entonces lo que esperan ver de nosotros es que seamos confiables, que seamos amistosos, que seamos respetuosos, que seamos honestos. Eso es lo que espera la gente de nosotros. Porque muchas personas dicen, no sos cristianos. Uy, mire, yo nunca he visto gente más tramposa que un cristiano. Eso debe ser vergonzoso. Personalmente, mientras estuve trabajando en varias empresas, en varios negocios, mis hijas que han trabajado en algunas otras empresas, en algunas otras situaciones particulares, o han desarrollado sus prácticas. Mi esposa igual, cuando trabajábamos en empresas seculares. Entonces, nosotros tiempo atrás, y mis hijas en estos días y en estos años que han tenido que hacer algunos trabajos, han visto a personas que, gloria a Dios, aleluya, voy para un retiro, voy para un ayuno, voy a tal cosa, pero roban, mienten, forman chismes y contiendas en la empresa, viven a toda hora emproblemados y con líos, cometen fraudes. ¿Qué es eso? El libro de la primera carta a Corintios, capítulo 4, la primera carta a Corintios, capítulo 4, dice lo siguiente: que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. ¿Qué es lo que le dice Pablo a Filemón? Hey, yo soy quien te enseñó el Evangelio. Yo te lo puedo exigir, pero quiero que sea espontáneo. Pero esa espontaneidad debe estar sujeta a la palabra que ya tienes y que practicas. Entonces demuestra ser digno de confianza. Demostrar que usted y yo somos verdaderos cristianos, que usted y yo somos de los que leemos la palabra y la llamamos por práctica. Demostrar que usted y yo solamente tenemos una manera de vestir, una manera de hablar, un comportamiento, y que nuestra vestimenta, nuestra manera de hablar y nuestro comportamiento está simplemente relacionado con quien decimos que somos. Cuando hablo de la manera de vestir, estoy hablando básicamente no porque tengamos la moda o no la moda, no porque caminemos con tal forma o con tal otra, o que nuestras ropas sean de tal o cual otra marca. No. Es que muchas personas critican la manera de vestirse de muchos otros. Y desafortunadamente en el ámbito del pueblo cristiano, algunos inventaron la moda cristiana, pero es una moda que en nada se diferencia de la moda del mundo. Son apretados, ¿cierto? Con escotes, pueden ser muy largos, pero denotan la figura. Entonces no tiene nada diferente. ¿Qué saca con taparse los tobillos si tiene una ropa de sirena? Pues no tiene nada, no está haciendo nada. Usted y yo somos nuevas criaturas, lo viejo ya pasó. Por eso usted y yo solamente vivimos, no solamente nuestra forma de vestir, de hablar y comportarnos. Usted y yo somos nuevas creaciones, somos nuevas personas que pensamos y actuamos y nos movemos y nos vestimos de una forma distinta. Amén. Bueno, ¿qué nos deja entonces como ejemplo este hombre Filemón? Filemón, Pablo y Onésimo, pero centrados primero en Filemón. Y quiero que usted anote estos versículos porque vamos a trabajarlos, y quiero que usted y yo analicemos esto en detalle ahora en la siguiente reunión que vamos a tener. Apenas terminemos esto, usted me va a dar unos 5 minutos mientras organizamos el Meet y empezamos y trabajamos dentro del Meet. Pero quiero que lo tengas presente. Si tú no vas a estar en el Meet, desarrollalo en tu casa. Mira que dice el libro de Hebreos 10:24, que no dejaban orar unos por otros. Entonces no dejes de orar por aquellos o por aquel. No dejes de orar por tu jefe así no sea cristiano. No dejes de orar por tus hijos así tus hijos estén pegándose carreritas al mundo. Ahora, tú recuerda que tu casa es tu iglesia, entonces promueve la iglesia en tu casa. No se queja el prójimo. No habla mal del prójimo. Santiago 5:9. Anótelos por allí. Hebreos 10:24, Santiago 5:9. No habla o no se queja mal del prójimo. No se queja del prójimo, ¿cierto? En Hechos 23:5 no habla de la autoridad. Un verdadero creyente,
Usted se imagina a Filemón, ¿qué tal Pablo? Es que, oiga, ¿qué tal Pablo? Es que me vuelve a Onésimo, toca mandar quebrar a Onésimo porque ese era un esclavo y se fugó. ¿Qué tal Pablo? No, Filemón no, la palabra no cita que Filemón haya denunciado, denigrado o reclamado a Pablo. Dice que es obediente, por el contrario. No habla de autoridad. Hechos 33:5. No desmaya, no desmaya, es decir, no renuncia, no tira la toalla, sino que permanece y está ahí. Daniel 6:4. Daniel 6:4. Predica siempre las buenas nuevas. Isaías capítulo 52, verso número 7. Rechaza el soborno. Primer libro de Reyes, capítulo 13, verso número 8. Cumple los votos y los juramentos. Números 30, 1, 2. Libro de Números, capítulo 30, verso número 1 y 2. ¿Qué más podemos encontrar de lo que, cuando ya leímos Filemón, ya leímos la epístola a Filemón, la carta a Filemón, pues entonces pudimos deducir todas estas cosas, ¿cierto? No solamente lo que vimos en Filemón, sino lo que estoy mencionando desde la palabra y las citas que quiero que estudiemos y que quiero que tú estudies para que vengas y digas, oye, realmente yo me convierto y me estoy convirtiendo en un hombre de bien. No deja orar por los demás. No se queja del prójimo, no habla de autoridad, no desmaya, predica siempre la palabra con su ejemplo, con testimonio, ¿cierto? Y a quien puede le enseña la palabra, rechaza el soborno y siempre cumple con los votos y juramentos. Y esto yo quiero recalcarlo porque los hombres como tal de Cristo debemos ser dados al compromiso y al cumplimiento de nuestro compromiso. ¿Ok? No encubre el engaño. No habla falsedades, es un testigo fiel a la verdad. No agrada al hombre, no busca agradar al hombre, sino que más bien es consciente del pecado y lo rechazan. Lo rechazan, no lo admiten. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? A ver, piensa siempre lo bueno y lo amable y lo puro. A lo malo llama malo y a lo bueno llama bueno. No depende de quién sabe, o sea, hay que mirar las cosas, hay que analizarlas. No, esto es malo, es malo. Esto es bueno, es bueno. ¿Lo dice la palabra? Ok, entonces la palabra dice que es malo, es malo. La palabra dice que es bueno, es bueno. Instruye al joven. Recuerda que Filemón permitía que en su casa se desarrollara la iglesia. Entonces tú instruyes al joven. Tienes jóvenes, tienes sobrinos, tienes primitos, tienes hijos pequeños, tienes hermanos pequeños, los instruyes. En tu casa tienes a tu mamá, a tu hermana, a tu tía, a tu abuela, los estás instruyendo, les estás llevando la palabra. Corrige con amor y no con ira. Corrige con amor y no con ira. Y aquí quiero que nos centremos en la primera carta de Juan 4, 20, 21. Porque para nosotros como hombres, yo no puedo mostrar eso porque cuando uno muestra amor es débil. Por el contrario, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios es amor. Y nosotros vemos a Dios como Padre. Y el Padre entonces es un hombre. Entonces usted y yo tenemos que recordar que nuestro modelo es Cristo. Y si nosotros nos llamamos cristianos, pues tenemos que ser unos representantes suyos en el lugar donde nos encontremos. Universidad, trabajo, estudio, casa, en el lugar donde nos encontremos. Entonces mire lo que dice la primera carta de Juan. ¿Listo? Primera carta de Juan, capítulo 4, verso número 20. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Y Jesús nos dijo, ama también a tus enemigos. Entonces, si tu jefe te la tiene velada, si tu jefe es gordo y tú, ora también por él y ámalo. Es que es un hombre que como tú y como yo estaba en un momento determinado, estuvimos perdidos y no conocíamos la verdad. Entonces, ámalo. Podemos deducir entonces de Filemón y nosotros como creyentes que somos practicantes de la verdad, que un jefe cristiano, un padre, un hombre creyente se interesará no solamente por el bienestar físico y material de sus empleados o de sus hijos o de su cónyuge o de su familia, hermanos, primos, sobrinos, tíos, los que iban con él en su casa, o de sus compañeros de universidad o de sus compañeros de trabajo, sino también les va a dar comunión, es decir, les va a compartir el evangelio, les va a compartir su fe para con el Señor.
Porque ciertamente hay muchos empresarios, muchos administradores, muchos compañeros de trabajo que se dicen cristianos, pero no lo intentan hacer y no lo hacen. Y nuestra iglesia considera la pirámide como algo esencial. Si tú estás arriba, entonces todo el ejemplo tuyo puede llegar a los de abajo. Y eso es importante. Ahora tú dices, no, pastor, yo estoy en la parte de abajo, pero siempre hay alguien alrededor tuyo, a tu derecha, a tu izquierda, al frente, atrás o abajo de ti. A esos puedes enseñarles. Entonces, muchos empresarios y muchos administradores y muchos jefes o muchos compañeros de trabajo cristianos hoy en día han intentado y han buscado alcanzar ser aquel que Dios quiere que sea en su lugar de trabajo. Y lo han logrado. Y lo han logrado con mucho éxito. Sin embargo, otros, sencillamente, como lo dije, terminan negando su fe a través de sus acciones injustas, a través de sus acciones deshonestas, y sencillamente no logran que usted y yo, o no logran que los que están a su alrededor participen de la fe y lo busquen, porque no han provisto el conocimiento y no han dado un ejemplo claro de quién es Cristo. Nuestro deber es ser aquellos que reflejamos y que comunicamos a otros y que compartimos a otros la fe del Señor y que sobre todo reflejamos en quién creemos. Concluyamos. El cristianismo no es un movimiento político, por lo tanto no es antagónico con las formas de gobierno. Sin embargo, trata de hacer llegar la justicia y el reconocimiento del gobierno de Dios a todos los que estén alrededor. Por eso dice el Señor, dice, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, que se haga aquí también en la tierra. Dice Jesús, el reino del Señor ha llegado a ustedes y está en medio de ustedes. Entonces no es para colonizar la tierra, es para que nosotros seamos esos embajadores. Y los embajadores, no es que el embajador de Colombia en Estados Unidos diga, aquí llegó Colombia, no, este pedazo es Colombia y esta es nuestra representación. Entonces somos esos instrumentos del gobierno de Dios aquí en la tierra. Algo más, el cristianismo no es revolucionario compulsivo, sino más bien es transformador a través del método del cambio social. Es decir, esto va cambiando en la medida en que nosotros damos ese ejemplo y la gente nos va copiando. Porque no es revolucionario contra los demás, sino llama la atención de los demás frente al cambio que tenemos. Es que usted antes era así, es que usted antes decía tal cosa y ahora ya no lo hace, es que usted era así hacia antes. Y finalmente, mi querido, Cristo es la fuerza que transforma, es la fuerza más efectiva que va al corazón del hombre y va a ese mundo de ese hombre para transformarlo. Eso hizo Pablo con Filemón. Y ahora Pablo llama a Filemón y le dice, haz lo mismo con Onésimo. Y muchos lo van a ver. Será entonces que nuestra autoridad, primero, con Dios, o como pastor, o como padre, o como jefe, o como amigo, puede hablar de nosotros. Escuche bien esto. Puede hablar de nosotros y pedirnos que, por ejemplo, perdonemos a aquellos o a aquel, que enseñemos, que seamos y permitamos el desarrollo de la iglesia y que nosotros seamos los motivadores del desarrollo de la iglesia en nuestra casa, que seamos aquellos que damos ejemplo, que nos demos a la amistad para con otros, que nos mantengamos íntegros. ¿Será que nuestra autoridad nos puede pedir eso a nosotros? ¿Será que yo como pastor te puedo pedir que tú hagas esto, aquello y lo otro? Así, o de la misma forma como Pablo le pide a Filemón hacia Onésimo. ¿Será que el comportamiento tuyo y mío, o el comportamiento tuyo frente a la autoridad que llega a pedirte algo, es igual al de Onésimo, al de Filemón? Padre, oramos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Y colocamos de presente, Señor, este momento. Y te pedimos que nos ayudes a ver y a reconocer ese ejemplo de Filemón, porque Pablo lo describe de una manera precisa. Y la descripción de Pablo nos deja a nosotros un cuestionamiento. Nosotros seremos aquellos que cuando nos llame nuestra autoridad seremos capaces de dar cuentas, seremos capaces de atender ese llamado, seremos capaces de hacer las cosas de manera espontánea y no por obligación. Seremos capaces, Dios, de en un momento determinado ser aquellos que compartimos con alegría
y con amor a todos nuestro alrededor? ¿Será que somos aquellos hospitalarios? ¿Será que somos aquellos que nos damos a otros y que tenemos más amigos como Demas, Lucas, todos aquellos que nombró Pablo allí? ¿Será que o solamente nos quedamos con grupitos, Señor? ¿Será que somos como Filemón, un hombre de bien? Ayúdanos, Dios del cielo, a través de tu Espíritu Santo, para convertirnos en aquellos hombres de bien. En el nombre de Jesús oramos de común acuerdo. Amén. Les recuerdo, mis queridos y estimados colegas, hombres de bien, vamos a reunirnos ahora. Les dejo ahora la reunión del Meet en nuestro grupo de hombres de bien para que hablemos de Hebreos 10:24, Santiago 5:9, Hechos 23:5, Daniel 6:4, Isaías 52:7, primer libro de Reyes 13:8 y Números 30:1-2. Ahora, si tú no vas a estar en la reunión porque quizás llegaste tarde o lo estás viendo después, tú que estás en otro país, alguna cosa y no te puedes comunicar con nosotros, bueno, primero me gustaría que te comunicaras con nosotros para meterte en los grupos. Pero si no puedes hacerlo, no puedes estar con nosotros en ese momento en el Meet, en 5 minuticos. Ahora apenas cierra la predicación, 5 minutos déme para organizar todo el Meet y enviarles el Meet, la reunión, pues el link del Meet. Pues entonces, desarrolla esto en tu casa y considera la predicación y ponlo por práctica. Gracias, mis queridos hombres, que el Señor los bendiga. Nos vemos y recuerde, este domingo tenemos enseñanza. 9 en punto de la mañana, predicación, ahí estamos.